Un nuevo viaje de Hague a Buenos Aires y lanchas argentinas navegan aparentemente sin problemas en aguas que supuestamente son bloqueadas por los británicos. Todos los aspectos fundamentales de la crisis analizados en profundidad en este programa en vivo, vía satélite desde Nueva York por la cadena SIN. Buenas noches, un saludo desde la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos a todas las estaciones afiliadas a esta cadena SIN y por supuesto a todos los países que están tomando desde los Estados Unidos en Hispanoamérica esta transmisión. Hoy es el Día de las Américas, precisamente. Una excelente oportunidad para analizar a fondo una crisis en la que se ve directamente envuelta una nación americana que reclama sus derechos. En esta hora de transmisión, que lo hacemos en vivo vía satélite desde Buenos Aires, tendremos precisamente un segmento desde la capital argentina, también un reportaje desde Londres. Hablaremos de las consecuencias del conflicto, las gestiones mediadoras y las alternativas pacíficas. Conectaremos también en vivo con nuestro estudio en la ciudad de Washington para hablar con representantes de la Organización de los Estados Americanos y responderemos interrogantes sobre aspectos históricos que solidifican la posición argentina en esta oportunidad. En torno al problema, los hechos hoy sucedían de esta manera. En Washington, el presidente Reagan anunciaba un nuevo viaje del secretario de Estado, Alexander Haig, a la ciudad de Buenos Aires tras estancarse las gestiones mediadoras. Esto proporcionaba un nuevo margen de maniobra para encontrar una solución pacífica a este problema. Al mismo tiempo, el embajador argentino en Washington, Esteban Takás, negó hoy que el gobierno de Argentina reciba apoyo logístico de los soviéticos y restó importancia a una supuesta ayuda secreta de Estados Unidos. Mientras tanto, algunas lanchas argentinas se decía que navegaban aparentemente con tranquilidad por la zona de bloqueo británico. La flota de guerra inglesa seguía su camino hacia el Atlántico Sur. Concretamente, la actual situación es el resultado de la acción militar argentina destinada a recuperar las islas. Todo comenzó el viernes 2 de abril, de madrugada. Se produjo en la Bahía York, en la isla Soledad. Fue una acción conjunta de la Marina, el Ejército y efectivos de la Aeronáutica Argentina. El desembarco y la ocupación se habían planificado hasta el último detalle. Fue una operación fulminante que duró 3 horas y 15 minutos, donde no se derramó sangre inglesa, aunque hubo 2 bajas y heridos en el lado argentino. La rendición del gobernador Rex Hunt y su guardia se produjo a media mañana. Inmediatamente se restablecieron las comunicaciones con el exterior. Después de 149 años de reclamos, utilizando 2 corbetas, 2 fragatas, un rompehielos, un submarino y un buque de transporte de tropas, Argentina ocupaba las Malvinas, de donde había sido desalojada en 1833. El mundo, lógicamente, quedó sorprendido ante la decidida acción de los argentinos y todos preguntaron ¿por qué ahora? Las especulaciones por un lado y los hechos concretos por el otro. Hay una resolución de la Junta el 30 de abril constituyendo a las Malvinas teatro de operación militar. Y antes, un incidente en las Islas Sándwiches, amenazas y exagerada reacción de los ingleses. Justo en ese momento se produjo un episodio en una de las islas Georgia, con una empresa estrictamente comercial que pensaba allí levantar unas antiguas instalaciones balleneras, contrato firmado con una firma británica, en conocimiento del gobierno británico, autorizado por el gobierno británico, pero el hecho de que no se hubiera cumplido con lo que los británicos alegaban era una formalidad de inmigración que nosotros no podíamos aceptar, motivó una escalada. Y ustedes han visto cómo, porque eso se ve en todos los diarios, como desde un comienzo el Reino Unido amenazó con desalojar a esta gente, enviar barcos de guerra. Hasta el momento la ocupación se ha desarrollado sin incidentes lamentables.
ejemplar comportamiento de las tropas argentinas. La población se desplaza con tranquilidad por la capital de la isla, rebautizada Puerto Rivero, todo en contraste con el infundado reclamo o manifestaciones tendenciosas en el sentido de comparar la situación con los rehenes norteamericanos en Irán. Dos hechos desmienten y anulan totalmente ese argumento británico. Primero, la evacuación del gobernador y marinos ingleses y la confirmación por parte de la embajada británica en Montevideo en las últimas horas sobre la salida de 35 civiles en los últimos días, esperándose en las próximas horas otro grupo de malvinenses. Las posiciones han sido inflexibles hasta ahora en torno al tema soberanía, punto que no es negociable para las autoridades argentinas. Por su parte, los británicos no aceptan iniciar conversaciones si las fuerzas argentinas no abandonan las islas. El paso debe ser que los argentinos respeten la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es, deben retirar sus tropas, cesan hostilidades y después hablamos con ellos, negociamos. Cualquier alternativa que analicemos tiene que dejar en claro el principio de la soberanía indiscutida de la Argentina sobre nuestras islas. La Argentina ha analizado a través de los años diferentes alternativas con el Reino Unido para solucionar el problema de las Malvinas. Siempre nosotros hemos separado el tema de soberanía del tema de administración, hemos querido mantenerlos como dos temas separados, incluso la utilización de los recursos económicos, la cooperación económica, no tratar de mezclar demasiado los diferentes aspectos, porque para nosotros la prioridad, la absoluta prioridad es la soberanía. Las Malvinas, invasión o recuperación. Este es un programa en vivo, vía satélite, a 167 estaciones afiliadas de la cadena SIN en los Estados Unidos de América y a estos países en Hispanoamérica: Brasil, Nicaragua, México, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia. A todos, bienvenidos y buenas noches, amigos de Latinoamérica, en este 14 de abril, Día de las Américas. Enseguida regresamos con más de esta programación. Archivos originales de 1522 ya muestran unas islas en el lugar de las Malvinas. Las colocaron allí desde ese año los cartógrafos Castiglione, Salvati, Rivero. Los ingleses reclaman haberlas descubierto en 1592. En realidad ya estaban allí pescadores españoles. Los franceses instalaron dos puertos. Después llegaron los ingleses a Egmont. Pero ambos fueron desplazados y reconocieron la soberanía española sobre las islas. Sobre el tema habla el prestigioso historiador español Manuel Ballesteros, fundador del Seminario Español Americanista. Cuando se constituye el virreinato del Río de la Plata, entonces España piensa que aquello está dentro de la zona, del área de soberanía española, y se dan cuenta de que están allí desde el año 64, del siglo XVIII, 1764, están franceses e ingleses. Como no tienen ningún derecho de estar allí, España ocupa las islas, expulsa a los franceses, con un poquito más de dificultad expulsa a los ingleses, y todo esto se arregla por la vía diplomática. No quiero entrar en lo que pueda suceder ahora, pero creo que es la vía que hubiera que tomar en el año 1774. Entonces aquello es reconocido internacionalmente por Inglaterra, por todos los países, por gestiones diplomáticas, como soberanía española. Por lo tanto, lógica y lícitamente, eso es soberanía por herencia española argentina. Aparte de eso, para añadir y terminar, el derecho internacional más reciente está revisando todas las áreas y parece que el poseer en lejanos puntos, como en el caso de Portugal con Goa, colonias o dominios, rompe esa unidad de los que son dominadores y señores y soberanos de un área, que es concretamente el caso de Georgia, las Malvinas y las islas anejas. Están pues los títulos del virreinato del Río de la Plata, los gobernadores españoles y argentinos, los reclamos desde Manuel Moreno, el primer embajador argentino a Gran Bretaña en 1833. En las Naciones Unidas, Inglaterra no ha mostrado un solo documento de propiedad y una resolución de las Naciones Unidas
de 1965 dice que Gran Bretaña ha desconocido y que en definitiva la obligan a terminar con los emplazamientos coloniales en América. Esta resolución no ha sido comentada en esta crisis por los británicos hasta el momento. Las Naciones Unidas han sido foro de discusiones, como asimismo la Organización de los Estados Americanos. Y enseguida, en unos segundos nada más, conectamos en directo con Washington para conversar con embajadores hispanoamericanos ante la Organización de los Estados Americanos en la capital de los Estados Unidos. Estos embajadores son los de Venezuela, el doctor Hilarión Cardoso, el embajador del Ecuador ante la OEA, que también va a tener declaraciones más adelante en esta emisión, y el embajador Juan Manuel Kastulovich de Panamá, también embajador ante la Organización de los Estados Americanos. Por supuesto que la intervención del embajador de Venezuela el día de ayer en la Organización de los Estados Americanos fue terminante y sumamente importante para una definición de la OEA. Y precisamente al embajador Cardoso irá entonces dirigida nuestra primera pregunta. ¿A qué se debe esa situación tan determinante por parte de Venezuela, mientras que otros países han sido muy reticentes hasta el momento y en general la OEA no ha dado ninguna declaración oficial? Adelante, embajador de Venezuela, doctor Hilarión Cardoso. Para nosotros hay tres cosas fundamentales. En primer lugar, nuestra posición está determinada por nuestra permanente lucha por el mantenimiento de América como un continente de zona de paz. En segundo lugar, mantener nuestras luchas permanentes contra el colonialismo y sostener los derechos que los países de América tienen de reclamar en todo momento la soberanía de sus territorios conculcados. Y en tercer lugar, que están en juego elementos muy importantes del sistema interamericano. Todo el sistema interamericano en todo momento, en todos sus órdenes, ha sido claro y terminante en señalar que no se acepta que nadie venga a aguas o a territorios de América en son de guerra, amenazando al continente o a uno de sus países. Embajador, estas tres cosas fundamentales hacen que nosotros tengamos una clara, definida y firme posición, aún siendo país amigo de los dos países en contienda, pero creemos que en este caso Argentina tiene la razón. Embajador, nosotros creemos que Venezuela ha tenido una posición bastante definida, pero ¿por qué se tardó tantos días en la Organización de los Estados Americanos para reunir a los embajadores, a los representantes de los países iberoamericanos, y después de esta reunión se resuelve únicamente que se ha ofrecido a la Argentina una cooperación amistosa? ¿Qué acerca de la doctrina Monroe? ¿Qué acerca del Tratado de Río de Janeiro de 1947? Hay una búsqueda en la OEA, un estilo casi, de tratar de lograr las cosas por consenso. Ahora somos 31 estados miembros de ella, y buscar consenso entre ellas significa un largo proceso de entendimiento, de discusiones y de conversaciones para llegar a acuerdos mínimos básicos que permitan aproximar todas las posiciones. Esto ha determinado esa tardanza. Pero fue muy clara la OEA en un pronunciamiento. Algunas delegaciones sostuvieron la necesidad de que en su resolución se mencionara que partíamos de la base de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a juicio de Venezuela por lo menos es una resolución preocupante porque no toma en cuenta ni el contexto general del problema ni las posiciones de Argentina, sino que exclusivamente parte sobre la base de lo sostenido por Inglaterra, que fue al mismo tiempo la autora de la proposición. Para una declaración... no hubo posibilidad ninguna de llegar a acuerdo sobre esto, y por lo tanto fue retirado, y las naciones que mantuvieron el que debía sostenerse esa posición, lo llevaron como proposición y sacaron 7 votos. Por lo tanto, la posición de la OEA, por contrario imperio, ha significado un rechazo de esa resolución
del Consejo de Seguridad. ¿Qué tan importante es esta división de la cual se menciona de algunos países caribeños en el seno de la Organización de los Estados Americanos para una declaración definitiva y concreta acerca de la situación, que es lo que está esperando definitivamente toda la comunidad hispanoamericana en el continente? No creemos que pueda hablarse de una división, sino de un diferendo circunstancial y momentáneo, perfectamente explicable dentro de la evolución del continente, dentro de la evolución de los países del Caribe que son miembros de la Mancomunidad Británica, de modo que se explica el que haya discrepancias que no llegan a profundizarse como una división del continente. Creemos sí que es necesario que se vaya haciendo más firme esta posición continental, y comparto con usted y con muchos la preocupación de que la posición de América debe ser mucho más tajante, sobre todo en este aspecto fundamental de rechazar cualquier ataque armado, y mucho más cuando ese ataque armado viene en plan de defender títulos coloniales. Nosotros creemos, como lo ha dicho mi Cancillería en el día de ayer, que América Latina no debe únicamente expresar su solidaridad ante la Argentina, sino que debe hacer sentir al Reino Unido que un ataque armado de Inglaterra en nombre del colonialismo sobre un punto cualquiera de nuestro continente sería una ofensa muy grave al continente americano. Señor embajador, enfáticamente una editorial del presidente de la cadena de televisión SIN en los Estados Unidos, el señor René Anselmo, pide sanciones de parte de los países de América, miembros de la Organización de los Estados Americanos, sanciones similares a las que ha adoptado, lógicamente, a pedido de Inglaterra, la Mancomunidad Europea Económica. ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿Es posible, es factible, es lógico, es realista sanciones de esa naturaleza? Es comprensible el editorial muy sincero, muy firme del presidente de la cadena hispana de televisión. Eso creo que es compartido por mucha gente hoy en día, no solo de América, sino del mundo. La reacción desproporcionada, ese empeño casi de escarmiento con que Inglaterra ha reaccionado llamando a una flota poderosísima, a los 2/3 se dice de su armada, llamando a que todos los países, incluso del continente americano, como el Canadá, o que la comunidad del mercado común europeo trate de cercar esa manera de buscar no solo el cerco militar, sino el cerco económico. Es decir, una reacción tan desproporcionada y sobre todo en nombre de una causa tan débil como es la de defender sus viejos títulos coloniales en América, ha provocado y está provocando el que haya un deseo, un sentimiento colectivo de una oposición más firme y más enérgica hacia Inglaterra. Ahora, quienes tenemos de funciones de gobierno y quienes estamos representando gobiernos y quienes tenemos que ver las cosas no solamente con el sentimiento, sino con la conveniencia continental y en atención a la propia solidaridad que nos merece el país reclamante y la amistad que tenemos con el gobierno que aspira a seguir siendo potencia colonialista en América, nos obliga a tratar de mantener una actitud que sea firme en defensa de lo que creemos, pero que al mismo tiempo no cierre la puerta a posibilidades de negociación y que destruyan posibilidades de entendimiento pacífico, porque al fin y al cabo todos pensamos que estas reparaciones históricas deben canalizarse por las vías del derecho y de los compromisos internacionales. Pero es evidente que hay posibilidades ciertas de que tanto en el seno de la organización como en otros órganos de América Latina haya una respuesta también a esta materia. El paso dado por Inglaterra es sumamente delicado, ha creado grandes problemas en el comercio internacional y una respuesta económica de América Latina llevaría también a consecuencias muy duras al comercio internacional. Señor embajador, para que me responda... Estas cosas, en vez de agravarse con nuevas medidas, el Señor, el Dios de todos, ilumine a todos para que al fin y al cabo
se depongan antes que incrementar decisiones. Pero América Latina debe ser muy firme en la defensa de la independencia de su continente. Muchísimas gracias, señor embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. E indudablemente esto nos demuestra que ya hay una posición un poco más firme, más concreta de algunos países miembros de la organización que darían lugar a una resolución en caso, por supuesto, que no progresaran las gestiones que se están llevando a cabo por parte de los Estados Unidos para mediar en este problema. Y a propósito, en las últimas horas se han conocido otras reacciones de solidaridad hispanoamericana. Por ejemplo, el presidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, expresó el apoyo de su país a la soberanía argentina sobre las islas. En Venezuela, las cámaras de senadores y diputados aprobaron sendas declaraciones de apoyo a la recuperación de las islas por parte de la Argentina. Y por otra parte, ya se sabe que 6 cazabombarderos de Perú se encuentran en una base del sur argentino. Colombia, Costa Rica y Ecuador propusieron cooperación amistosa en la OEA y Bolivia está dispuesta también a movilizar su fuerza aérea para una eventual cooperación militar con la Argentina. Tenemos mucho más. El segmento en vivo vía satélite desde la Argentina y otros análisis con diplomáticos que nos hablan de las perspectivas de paz para una solución pacífica a este conflicto. Enseguida, cuando continuemos desde Nueva York en este programa, Las Malvinas, ¿invasión o recuperación? Bueno, es indudable que en las últimas horas, como decíamos, se han conocido otras reacciones y puede cambiar mucho la situación de acuerdo a lo que ocurra en Buenos Aires cuando llegue otra vez, después de algunas consultas con el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Alexander Hay. Pero la Armada Británica sigue su camino hacia el Atlántico Sur y allí los argentinos apostados en las Islas Malvinas, que han recuperado, y todo el pueblo argentino, unido en esta oportunidad al sentimiento de las Fuerzas Armadas, sigue esperando. Y tenemos un testimonio muy bonito con las fotos recibidas en las últimas horas. Enseguida regresamos con ese testimonio de las fotografías que nos llegan, por supuesto, desde Inglaterra, como también desde la República Argentina, mientras me están avisando que en Washington, en nuestros estudios, se encuentra el embajador del Ecuador, Raúl Falconi, ante la Organización de los Estados Americanos, y después vamos a tener oportunidad de conversar con él y también conocer la opinión del representante del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos. Ahora sí, este testimonio en fotos. Adelante. ¿Cuál es su posición, señor embajador, en relación al conflicto que existe en las Islas Malvinas entre el gobierno argentino y el gobierno británico? El Ecuador, como todos los países latinoamericanos, y más aún como todos los países del movimiento de los no alineados, ha venido reconociendo el derecho de la Argentina a la soberanía y la necesidad de la devolución por parte de Gran Bretaña de las Islas Malvinas a esa soberanía. Las Islas Malvinas, de acuerdo con instrumentos internacionales muy reconocidos, están dentro del hemisferio occidental. Por lo tanto, en ese criterio hemos acompañado siempre a la Argentina y lo seguiremos haciendo, con el mejor propósito de que el problema se resuelva. Por cierto, nosotros auspiciamos los medios pacíficos, rechazamos la violencia en las cuestiones internacionales. En lo relativo a lo que piensa el Perú cree que si estallaran las hostilidades, estaríamos dispuestos a ayudar militarmente a la Argentina. Tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos.